Bueno, entonces, este es el tercer CIPAS de gestión integral retrospectiva. ¿Por qué ese nombre? Pues porque la actividad trata básicamente de eso. Vamos despacito. Entonces, ¿qué nos dice la guía? Bueno, la guía nos empieza diciendo que leer muy bien y que revisar bibliografía. Pero el primer punto que va en la rúbrica es diseñar un impact mapping de los objetivos propuestos en el proyecto seleccionado a partir de la fase 3 del curso. Entonces, nuevamente, ¿cuál fue su fase 3? Cuando ustedes seleccionaron el proyecto. Entonces, que cada uno se puso a votar ideas y que hicieron un análisis estratégico, que miraron 4 aspectos, el financiero, ¿cuál es más grande? Bueno, financiero, algo de la comunidad y que grupalmente dijeron, venga, vamos a trabajar el de tal compañero, que hasta se les recomendó, venga, elijan de qué proyecto tienen más información, como que sea un ámbito que todos conozcan, que se pueda levantar la información sin ningún problema. Entonces es buscar esa parte, los objetivos del proyecto. ¿Listos? Bueno, ¿qué es un impact mapping? Es una técnica empleada en metodologías ágiles que nos ayuda de una forma visual a pensar en las metas que realmente queremos lograr y cómo vamos a hacer para alcanzarlas. Entonces, ¿qué tenemos que relacionar? El objetivo, que es el porqué, los actores, que en este caso son las partes interesadas, los impactos que se pueden ver. Yo me acuerdo que también veíamos una parte de los riesgos. Acuérdense, los impactos no es siempre negativo, pueden haber impactos positivos. Y los entregables, ¿qué son en los entregables? Los entregables es el resultado de cada uno de los objetivos. Entonces recuerden, un objetivo pues tiene que ser medible, alcanzable, realista, eh, es smart, rápido, todo eso. Pero cada uno de los objetivos debe tener uno o varios entregables. ¿Por qué? Pues porque si no hay un resultado, uno entregable, ¿cómo voy a medir el nivel de alcance de cada uno de los objetivos? Entonces, en ese gráfico que tenemos, entonces el objetivo, que es el por qué. Los actores, en su caso, son las partes interesadas. Ahí lo dice, los stakeholders. Impacto, ¿cómo puede ayudarnos a alcanzar el objetivo? Ejemplo, un cambio en el comportamiento, incrementar o decrecer, iniciar, continuar. El qué podemos hacer para fomentarlo? Actividades del negocio, pero más que todo son los entregables. Entonces, de cada objetivo, ¿cuál es mi entregable? Ejemplo clásico, un diagnóstico situacional del mercado. ¿Cuál sería el entregable de ese diagnóstico? Una tabla comparativa, la evolución del mercado, las proyecciones. Tenemos que buscar, esos ya los tienen. Tenemos que definir los entregables de cada objetivo. Ya varios grupos han adelantado esta parte. Ya he visto que lo han adelantado. Entonces ese es el impact mapping. ¿De qué? De los objetivos que ustedes mismos propusieron o plantearon para el proyecto que eligieron trabajar grupalmente. Seguimos. Uy. Entonces, ¿qué está en esta gráfico? Entonces, pues las fases del proyecto, que es como un resumen pequeñito de algo que ustedes también trabajaron ya. Entonces, ¿cuál es la primera fase de un proyecto? El inicio, que es la definición preliminar y autorización formal. En su caso, ¿cuál fue el inicio? El proyecto que ustedes decidieron trabajar. ¿Por qué decidieron ese? ¿Qué les llamó la atención de ese? Después viene la planificación, que es la definición y planificación detallada. Señora, Y estás pasando la diapositiva, que solo veía la primera. ya la están viendo, ¿cierto? Es que esos ratos pasa cuando uno Sí, está señor. proyectando. Listo, qué pena. Sí, ahorita. Entonces, fases del proyecto. El inicio, que es la definición preliminar y autorización formal. ¿Cuál es el inicio? El inicio es buscar la necesidad, identificar la oportunidad de negocio, o identificar una idea de negocio, una materia prima desaprovechada, una necesidad de la comunidad, algo, o sea, identificar qué es lo que vamos a solucionar por medio del proyecto de inversión.
La planificación, ya después de que elegimos el proyecto, vamos a planear cómo lo vamos a desarrollar. Entonces, ¿qué viene ahí? Pues el Gantt, que ¿qué era el Gantt? Cuándo inicio, cuándo termino, cuáles son mis actividades, cuáles van a ser los entregables de cada una de las actividades. El presupuesto, eso hace parte de la planeación. Eso se tiene listo antes de la ejecución del proyecto. Ahora sí, tercero, la ejecución, que es pues desarrollar o realizar cada una de las actividades. El cuarto, control, medir, supervisar regularmente el avance. Ese control se va también desarrollando en paralelo con la ejecución. Nosotros no vamos a controlar ya cuando el proyecto esté terminado. Tenemos que ir controlando a medida que lo vamos desarrollando. ¿Cómo se controla? Pues en la vida real. Pues justamente comparando lo que estamos ejecutando hoy en día contra contra la EDT. ¿Cómo? Entonces, esta actividad debió haber finalizado ayer. Ya la terminamos, no la hemos terminado. ¿Qué nivel de avance llevamos? Se controla tanto el tiempo como los recursos. ¿Cómo va la ejecución del presupuesto? ¿Nos hemos excedido hasta este momento o se ha logrado algún ahorro? Perdón. Y el cierre. ¿Qué es el cierre? Listo, se cierra el proyecto, acá están los entregables, se hace el acta y las entregas, porque eso tiene un montón de entregas. Si está el cliente, vea, acá está lo que, o sea, cerramos el proyecto, pues porque ya cumplimos el ciclo de vida del proyecto. Recuerden que no hay proyectos iguales y los proyectos tienen un inicio y un fin. O sea, los proyectos no son eternos. Entonces, por ejemplo, el proyecto puntual acá en Bogotá, la construcción del metro que ya lleva un tiempito, pero que cuando finalice, ahí termina la construcción del metro. ¿Qué sigue de ahí en adelante? Pues ya sigue la administración pues de ese servicio, pero ya no van a ver las grúas ni nada de eso. O sea, los proyectos, como les digo, tienen inicio y fin. Lo que continúa ya es la administración del resultado. ¿Listos? Entonces, en esta actividad nos vamos a centrar en la fase de inicio y en la fase de planificación. ¿Contra qué lo vamos a comparar? ¿O contra qué vamos a decir si lo que planeamos, si está de acuerdo? Contra lo que realizamos en la pasada actividad, lo que hicimos en el Project Libre. ¿Por qué? Pues porque en el Project Libre, como les decía hace un ratico, ya tenemos, ya nos permite ver cuánto tiempo nos vamos a demorar. Ya nos permite ver los recursos asociados a cada actividad. Y muy seguramente, pues vamos a encontrar cositas que no las, o sea, cositas que fue necesario implementarlas o más bien agregarlas y que no las hayamos tenido proyectadas en las dos primeras fases, ni en la de inicio ni en la de planificación. Entonces vamos a ver esa partecita. Entonces, primero, esta palabra se repite mucho en la guía, retrospectiva. Entonces, de primerazo, pues uno no, venga, ¿qué es lo que me están pidiendo? Pues porque no es una palabra que uno maneje en el común, en el día a día. Entonces, retrospectiva, según la Real Academia de la Lengua, se considera en su desarrollo anterior. Otra definición, reunión donde un equipo mira atrás y analiza el trabajo de un periodo pasado con el fin de aprender de su experiencia y aplicar este aprendizaje en el futuro. O sea, miramos el pasado para mejorar el futuro. Entonces, en este caso, miramos lo que planteamos en las actividades pasadas donde hicimos la fase inicial del proyecto y cuando hicimos la planeación del proyecto y la vamos a comparar contra los resultados del Project Libre. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Entonces, eso es retrospectiva. Mirar los resultados del pasado para lograr mejores resultados en el futuro. Entonces, aquí continuamos. Entonces, saliendo del Impact Mapping, otra de los entregables de la guía es presentar una retrospectiva de la fase de inicio del proyecto mediante una representación gráfica, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: qué salió bien de esa fase, qué no salió bien de esa fase, qué mejoras se van a implementar para la próxima y lecciones aprendidas. Entonces, de pronto ustedes han manejado en su ámbito profesional o en sus trabajos esos términos de lecciones aprendidas. ¿De qué se trata? O sea, ¿en qué la embarramos?
uy, claro, es que nosotros no le colocamos en el presupuesto una reserva de contingencia y no sé, se nos inundó y nos tocó pagar de urgencia. Eso es una lección aprendida, o sea, algo se nos salió de las manos de nuestro control, algo, alguna eventualidad y nos sucedió. Pero entonces a futuro, pues uno ya no le puede volver a pasar. ¿Por qué? Pues porque ya no sucedió, no puede volver a suceder. ¿Dónde se utiliza todo esto de lecciones aprendidas? Se utiliza en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, no sé si ustedes han visto de pronto en su trabajo o algo que sucede un accidente de trabajo. No sé, allá nos pasó una vez que un muchacho ahí, eh, el bisturí o el cúter ya estaba, la carcasa ya estaba rota. Entonces él lo que hizo fue remendarla ahí con cinta, pues porque en el momento no había en el almacén. Y estaba cortando ahí un material y se le terminó de romper y se bajó. Siempre se cortó profundo, era de puntos. Entonces, cuando se hizo la investigación del accidente y toda esa carreta, pues, ¿qué sucedió? Pues sí, el muchacho no debió haber trabajado con esa herramienta en mal estado. Es preferible, venga, no lo puedo hacer porque aquí hay un riesgo y le sucedió a haberse expuesto de esa manera. Entonces, parte de esa lección, parte de esa situación que le pasó a él, fue comunicarle o contarle a sus compañeros eso. Entonces, cuando uno cuenta una lección aprendida, créanme que le queda la recordación es muy alta. Y es difícil que vuelva a suceder ese mismo error, porque finalmente las lecciones aprendidas por lo general se aplican a errores. Entonces, acá de qué se trata nuevamente. Teniendo en cuenta los siguientes aspectos, tenemos que mirar en esa fase inicial de lo que planteamos en el inicio del proyecto, antes de haber hecho la planeación, qué salió bien de esa fase. O sea, de esos objetivos que teníamos planteados y lo que nosotros habíamos bosquejado en esa entrega, qué sí nos salió bien o qué se nos dio igualito en el Project Libre. Ah, no, sí, en el Project Libre. Acuérdense que también en el Project Libre nos pedía la matriz de involucrados, si no estoy mal. Sí, sí eran ellos. Exacto, no, si era la comunidad, si era ese el problema a solucionar, si teníamos, ¿cómo era? En la fase de inicio, si los objetivos eran esos. Planteamos tres objetivos y si con esos tres objetivos se pudo solucionar ese proyecto, se pudo ejecutar ese proyecto. ¿Qué no salió bien? No, sí, no, eso el problema era pequeñito originalmente y se nos creció, se nos creció muchísimo. Muchas veces, y pasa en la vida real, usted va a solucionar un problema pues por medio de un proyecto. Cuando usted se da cuenta, el alcance de ese problema es tan grande que no se puede solucionar con un solo proyecto. Ejemplo, no sé, lo de la educación o de la salud. Ah, sí, vamos a montar una escuelita. Vaya y móntela. Usted tiene que pedir permisos, usted tiene que lograr que el gobierno le gire ese dinero, usted tiene, eso es larguísimo, eso no es así nomás. Entonces, esa escuelita se le convierte como en tres proyectos. Entonces muchas veces pasa eso y de eso se trata el alcance de los proyectos, de delimitar bien cuál es mi problema y dónde debo iniciar y dónde debo finalizar para darle su solución. Vamos a explicar un poquito más esa carreta. Entonces tenemos acá. Esto es una explicación un poquito más profunda de lo que estábamos mirando anteriormente. En la fase inicial del proyecto que se eligió grupalmente la necesidad a satisfacer. Entonces, se debe comparar lo inicialmente planteado en los resultados de las prácticas simuladas respecto al tiempo y recursos. También es posible que originalmente no se haya tenido en cuenta o visualizado la totalidad de fases de los objetivos específicos, lo que les decía. No, yo pensé que con tres objetivitos daba solución inicialmente, pero cuando ya estaba haciendo la planeación, me di cuenta que no, me tocó agregar dos objetivos más. Entonces no estaba bien planteado inicialmente. Es común que pase, créanme, es muy común que pase. Y las actividades que se deben ejecutar en cada uno y después en la DT fue necesario incorporar nuevas actividades que incrementaron los recursos. También es común que el alcance inicial del proyecto fuera errado, lo que les digo, que se haya necesitado incorporar más actividades. Ojo, cada actividad nueva como mínimo es más tiempo, más dinero y más recursos, tanto físicos como humanos. Nota, ojo,
Una comparación de escenarios se argumenta con cifras. Entonces, si eran 3 objetivos, pasaron a 5. Ah, bueno, 2 objetivos más, perdón. Originalmente esos 3 objetivos suponíamos, porque todavía no estaba hecho el Gantt, pero sí suponíamos que íbamos a gastar tantas unidades de tiempo, o pues que iban a ser unos recursos mesurados, o sea, no iban a ser tan altos, por así decirlo. Y ya con la ET nos dimos cuenta que fue totalmente lo contrario. Entonces, primero es contra la fase inicial. Nos está pidiendo por medio de una representación gráfica. ¿Qué les recomiendo? Pues como esto es una comparación, voy a comparar dos escenarios. Entonces, uno inicial y los resultados del de la actividad pasada, pues ¿qué es lo mejor? Pues hacer un cuadro comparativo. Pero también hay infografías, pues que relacionan los escenarios pues por separado. Acá les estoy mostrando dos ejemplitos. Hay mucha plantilla en internet para hacer esto. Pues es sencillo. ¿Qué necesitamos? Pues tener tantos los argumentos de acá propuse esto, pero en la realidad pasó tal cosa, como las cifras. Créanme, sin cifras o datos uno no puede vender nada. Nadie se va a interesar en invertir o en comprar algo si no conoce cifras puntuales. Ejemplo, voy a comprar un carro, no es simplemente porque lo veo bonito, cuánto consume de gasolina, qué kilometraje tiene, cuántos tiempo la garantía. Piensen en eso y así se venden los proyectos. Entonces, estas son dos imágenes, pues de infografías, pues porque es un gráfico muy visual que llama mucho la atención, donde podemos comparar escenarios. Lo que les digo, en internet de eso es lo que hay. ¿Listos? Y hay unos muy bonitos. Entonces, lo que vimos es con la fase inicial. Ahora, nos pide que hagamos lo mismo, pero con la fase de planificación. Lo mismo, entonces, ¿qué tenemos que hacer, que realizar? Presentar una retrospectiva de la fase de planificación mediante una representación gráfica, incorporando qué salió bien, qué no salió bien, qué mejoras se pueden implementar y qué lecciones aprendidas tuvimos. De pronto no tuvimos, pero por lo general, si hay algún fallo, eso es una lección aprendida. Y la explicación. En la fase de planificación del proyecto se estructuró el presupuesto, o sea, en la planificación que hicimos, el presupuesto, hicimos el Gantt, se estipularon las actividades y sus entregables. Esta parte de planeación ustedes la tienen como condensada en el Project Libre que entregaron. Ahí había muchísima información. ¿Listos? Y más pues porque el Project Libre es el que uno firma para iniciar el proyecto. Entonces es un resumen, se condensa en este documento las partes más importantes de los proyectos. Entonces, se debe comparar lo inicialmente planteado con los resultados de las prácticas simuladas respecto a tiempo y a recursos. Porque sí, cuando ustedes hicieron la parte del Gantt, que algunos no lo hicieron, pero la mayoría sí lo presentó, ustedes colocaban un tiempo, pero es que ya pasarlo al Project Libre, que le va quitando a uno, digamos, los días no hábiles, que uno ya le coloca horario, que uno ya es tan detallado en los recursos, hay una variación. Es común que haya esa variación. Es posible que se hayan incrementado los recursos por la adición de nuevas actividades o de más recurso humano. Entonces, la típica, ustedes tenían planteado muy poquito recurso humano en las partes interesadas o que ustedes solitos iban a ejecutar todo el proyecto y se dieron cuenta, no, necesitamos operarios, necesitamos gente, distintos recursos más operativos que no los iban a asumir ustedes. Entonces, se incrementa de una vez el presupuesto. Puede suceder que no se cumpla el Gantt inicial al estructurar la EDT en el Project Libre. Oído, que no se cumpla lo que dijimos en el Gantt, pues hay dos caminos. Un camino donde la EDT nos da un menor tiempo. ¿Cómo nos puede dar un menor tiempo? Sencillo. En los Gantt, por lo general, uno muchas veces no considera tan detalladamente la ejecución de cada actividad. En cambio, en la EDT sí, porque es que la EDT nos obliga a analizar cada una. Entonces, ¿se acuerdan cuando decía las precedencias? Pues cuando nosotros nos ponemos con juicio a hacer las precedencias, nos vamos a dar cuenta que hay unas actividades que no requieren precedencia. Entonces, se pueden desarrollar en paralelo. No es el ejemplo que una vez les hice.
Sí, es que mientras están construyendo el apartamento o la casa, ya el ornamentero ya me está haciendo las ventanas y las puertas. Él no va a esperar a que yo ya tenga todo listo, él va adelantando esa parte. El de carpintero también me va adelantando todo lo que se puede. Son actividades en paralelo y por lo general eso afecta, pues afecta positivamente que haya un ahorro de tiempo y el tiempo es dinero. O por el contrario, nos habíamos proyectado tanto tiempo y al pasar a la ADT, como les digo, tocó incrementar actividades o nos afectaron los días no hábiles, se nos alargó el proyecto, se nos alargó el plazo de entrega. Esos alargues también es dinero. Técnicamente uno cómo recupera el dinero, el tiempo en el proyecto, pues o contrata más gente o hace horas extra o aumenta el turno de trabajo, pero eso es 100% dinero. ¿Listos? Entonces es analizar eso, como les digo, puede que sea positivo o por el contrario, puede que sea una afectación negativa. Y nuevamente tenemos aquí la notica. Ojo, una comparación de escenarios se argumenta con cifras. Entonces, lo mismo, planteamos tal, inicialmente en la planeación se había proyectado que se había proyectado que el proyecto duraría 5 meses, pero al trabajarlo en el EDT, en el Project Libre, se nos incrementó a 5 meses y medio por tal y tal cosa. Esos 15 días son datos, son cifras. O al contrario, eran 5 meses, pero vimos al colocar las precedencias que habían varias actividades que se manejaban en paralelo y nos ahorramos 4 días. Esos 4 días es tiempo. Y ese tiempo es recurso y recurso monetario. Entonces, no sé, muchachos, ¿tienen alguna duda? Es que la presentación de hoy es cortica. Voy a tomar la fotico, pues para lo de siempre, concederle sus puntos por participar. Un segundito. Buenas. Es claro, tutor. Listo, Fabián, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna sugerencia? ¿Cómo van con el... Lo que les digo, este desarrollo es cortico y ya tienen muchos adelantados Hola, en tutor, buenas Infoanapi. noches. ¿Cómo está, César? Bien, sí, tutor. Qué pena, es que no alcancé a ingresar, ingresé después de la segunda diapositiva, pero tenía una base en conclusión, de acuerdo al proyecto, ¿cierto? De la Al que... fase inicial y la fase de planeación, ¿cierto? Mirar y Sí, contestar las preguntas objetivas que nos aclaró en cada una de las diapositivas, ¿sí? sí, pero entonces tiene que contestarlas primero de forma de algún gráfico. Entonces les Ujú, recomendaba mucho, ya les vuelvo a colocar ahí ya que están viendo la presentación, un cuadro comparativo. Pero entonces, ¿qué es lo que tienen que comparar? Lo que ustedes plantearon en la fase ujú, inicial contra los resultados que te obtuvieron en el Project Libre. Porque es que el Project Libre no es simplemente graficar y ya vea tan bonito que se ve, ahí nos da ujú. muchos resultados. Entonces, ¿cuánto es el presupuesto? ¿Cuál va a ser el tiempo? ¿Cuál es la ruta crítica? Todo eso lo tenemos que comparar contra lo que teníamos inicialmente planteado, tanto en la fase inicial como en la fase de planificación. Es más fácil Ok. la partecita contra planificación. ¿Por qué? Pues porque ustedes tienen presupuesto, entonces es comparar el presupuesto que colocaron en el Project Libre contra el presupuesto que les dio en la EDT, perdón, el presupuesto del Project Charter, qué pena me confundí, el presupuesto que colocaron en la actividad de la fase 3 en el Project Charter, que Sí, colocaron unas cifras, contra el presupuesto que obtuvieron en el Project Libre. Si les da bien, si el les da proyecto igual, libre. chévere, pero de pronto no les da igual. Entonces es comparar esos escenarios, esos resultados. Lo mismo el De tiempo. acuerdo. Entonces ustedes construyeron un Gantt también, o sí, sí, varios hicieron el Gantt, o aún así colocaron como el listado de actividades y el tiempo que tenían pensado que iban a utilizar o que iban a gastar en el Project Charter en una parte, contra el resultado que les dio el Project Libre en la ADT. Entonces ahí ustedes le colocan, yo me acuerdo
en el este y ahí les bota perdón, en el Project Libre y les bota puntualmente tantos días, inicio y fin. Contra la fase inicial no lo veo tan fácil porque es que la fase inicial lo que ustedes hicieron pues fue decidir un proyecto y tenían unos objetivos, pero todavía no tenían bien definido todas las actividades ni tenían bien definido otra vez los tiempos y el presupuesto, pero sí se puede comparar. O sea, entonces no sé, en el proyecto inicial, apenas ustedes lo eligieron con sus compañeros, ¿cuáles eran sus objetivos? Ah, sí, teníamos 4 objetivos. Ah, bueno, esos mismos 4 objetivos fueron los que desarrollaron en el Project Libre o de pronto fue necesario incorporar un objetivo adicional porque se dieron cuenta que quedaban cortos en la solución de ese proyecto. Entonces aquí básicamente esta actividad son 3 infografías, tres gráficos. El primero pues es el impact mapping, el segundo es la retrospectiva contra la situación inicial y el tercero es la retrospectiva contra la planificación del proyecto. Y listo. Ah, ok, vale. Sí, ya entendí. Es que ha entrado un poco perdido porque ingresé como a la tercera parte de diapositiva. Fresco, fresco que para eso estamos. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna otra pregunta? Por mi parte, no, ninguna, tutor. Ahí, claro, ahí, gracias ahí por la retroalimentación nuevamente. Pero no, ahí me quedó Está súper bien, entendido. tutor. Entonces, Listo, Fabián. También muchas gracias por haber participado. Tutor, Señor. un favor, entonces, el impact mapping, entonces, es de acuerdo a todos los objetivos que planteamos, pero solamente un impact mapping, ¿sí? Sí, exacto, de los objetivos. Pero entonces ahí les va a solicitar, venga, lo vuelvo a colocar que estaba por acá arribita. Entonces ahí que les va a solicitar cuáles son los objetivos, quiénes son las partes interesadas en cada uno de esos objetivos, qué impacto tienen y lo que más me interesa a mí es cuál es el entregable de cada objetivo. ¿Cuál es el resultado? Muchas veces los resultados son tangibles, un informe, un análisis de datos, toma de decisiones. ¿Cuál es el entregable de cada uno de los objetivos? Este impact mapping es puntualito, este no es de carreta. Este es muy puntual. Esto y el resultado es esto. Este no es de que hicimos y formó. No, este es chévere, pues porque si ustedes tienen claros sus objetivos, de una se van a guiar y lo diligencian rápido. O sea, tutor, digamos, por ejemplo, digamos, yo tengo 3 objetivos. Digamos, ese Sí. grafiquito que tú muestras ahí en la diapositiva, podría ser 3 de esos con los 3 objetivos que tengo. Sí, es que sí toca con todos los objetivos, sí, señor. Ah, ok, ok, sí, sí, es que tenía la duda que de pronto en una sola forma o cuadrito de esos se anexaba todos los objetivos y de ahí se iba desprendiendo, entonces quedaba como más confuso, pero es mejor Sí, hacerlo independiente. es mejor porque le queda muchísimo más claro. Ah, en este objetivo participan estos, ahí están estos impactos y estos son los entregables de cada objetivo, de ese objetivo. Ah, ok, claro, muchas gracias. A Y en ustedes. cuanto al tema de la retrospectiva, entonces, como para aclarar, eh, se hace realmente es con cifras y datos como a nivel Sí, comparativo. sí, pues no, pues también puede colocar la carreta. O sea, la parte ¿qué? La parte de texto. Entonces, inicialmente, otra vez, inicialmente se plantearon 3 objetivos. Pero en el momento ya de desarrollar la ET, se fue necesario incorporar o incluir otro objetivo porque porque nos quedaba, no podíamos solucionar, no podíamos ejecutar más bien el proyecto porque esos objetivos estaban muy cortos. Es comparar y sí, pues eran 3, pero fue necesario incluirle uno más. Entonces ahí ya tenemos cifras. Entonces, es que lo que les digo, contra los objetivos no es tan fácil la ET, no es tan fácil comparar los resultados contra la fase inicial. Es mucho más fácil contra la fase de planificación,
porque tienen más datos, pero contra la inicial en los objetivos. En los objetivos. Ah, ok, muchas gracias. No, Listo, no, no. tutor. Listo, tranquilo. ¿Listos, muchachos? Me comprometo a tener calificada esta actividad pasada, la de las prácticas de aquí al viernes. Es que sí he estado muy ocupado, de verdad, qué pena Uy, sí, porque tutor, se lo recomendamos. sí, 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 fresco. Yo me pongo mañana juicioso con eso, entre mañana y el jueves saco esa parte. Sí, sí, y ustedes saben que pues yo les califico con tabla de calificación y toda esa carreta, pero sí, de aquí al viernes van a tener eso. Ok, Vale, tutor, vale, gracias. tutor. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por haber participado. Recuerden los puntos éxito por haber asistido al CIPAS. Mañana entregas Ah, la vale. grabación, tutor. Sí, 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 mañana Tutor, la una subo. preguntita, ¿tú nos compartes el link? Sí, sí, señor. Sí, mañana la subo, apenas me llegue la notificación, Listo, muchas la coloco. gracias. A ustedes, muchachos, Listo, muchísimas tutor, gracias. quedamos pendientes. Gracias. Bueno, hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego, tutor. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias, tutor, por la aclaración. Que estén muy bien. Gracias a todos. Feliz noche.